Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo: ¿y cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Después de la purificación del templo, el evangelista Juan señala que mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Esta reflexión de Juan es muy importante. Es la reflexión del teólogo. Encontramos muchas veces en el Evangelio de Juan reflexiones profundas, muy teológicas, que nos expresan las tristezas y las penas del corazón de Jesús. Acabamos de ver en la purificación del templo una de las heridas grandes de Jesús, que es herido cuando no tenemos con el Padre el respeto y el amor suficientes, el respeto y el amor filiales que debemos a Dios como Padre. Y ahora nos muestra otra herida diferente. Otra herida es la que Jesús experimenta cuando tiene algo en su corazón que no nos puede desvelar porque no confiamos lo suficiente en Él y con eso le ponemos una barrera para abrirnos su intimidad y darnos lo que Él lleva más dentro del corazón y que ama profundamente.
la falta de confianza hiere de manera especial el corazón de Cristo. Dice el pasaje evangélico que acabo de citar, que no se fiaba de los judíos porque los conocía a todos. Y no se puede comunicar una verdad ni abrir el corazón si no hay confianza mutua. Después de esta segunda herida, que es la herida de los teólogos, de los grandes sabios, se nos habla de un personaje que es Nicodemo, que es un hombre bueno, bondadoso, que admira a Jesús, pero que no acaba de confiar del todo en él, no acaba de creer del todo en él. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Nicodemo no es un hombre cualquiera, es un magistrado, es un hombre influyente, un hombre docto, justo, bondadoso, influyente, desde luego. No se nos dice qué edad tenía, pero con seguridad era mayor que Jesús. Y eso le confería gravedad, mayor peso moral, mayor fuerza. En aquella época los judíos daban muchísima importancia a la edad y no podían formar parte del Sanedrín y del círculo de los magistrados cualquier rabí, sino aquellos que tuvieran una cierta edad y una cierta dignidad. Nicodemo es uno de estos. Fue a ver a Jesús de noche. Juan señala que durante el día Cristo no podía hablar libremente porque la muchedumbre estaba demasiado cerca de él. Nicodemo quiere tener todo el tiempo a su disposición y además no desea que se le relacione con Jesús. No quiere comprometerse y que le vean junto a Jesús a la luz del día. Resultaría arriesgado, comprometido para su reputación. Cuando un hombre forma parte de los magistrados, tiene que tener mucho cuidado con todo lo que hace, todo lo que dice. Tiene que tener una prudencia y una cautela particulares. Nicodemo debe de tener cuidado. Ir a ver a Jesús no es lógico, porque el Sanedrín no sabe quién es Jesús, o si tiene noticia de Jesús no le reconoce ninguna valía ni ninguna autoridad. Jesús no es nadie, es un don nadie. No es alguien que tenga autoridad, no tiene ningún grado oficial, ningún estatus públicamente reconocido. No es un doctor de la ley, no ha pasado por las escuelas rabínicas. Y surge la duda, ¿quién es Jesús? ¿Es alguien que tiene una idea propia, una iluminación particular y que quiere hacer algo personal, formar una secta aparte? ¿O es verdaderamente un hombre enviado por Dios? Tenemos que intentar entender por un momento los sentimientos de Nicodemo cuando se acerca a Jesús.
Nicodemo desea la verdad, quiere la verdad, quiere saber quién es Jesús y al mismo tiempo quiere discernir, aclararse con respecto a él y saber si se puede fiar de él o no. Por eso Juan señala más arriba que Jesús no se fiaba de ellos, porque de hecho hay en medio de esta muchedumbre de Jerusalén alguien que desea saber. Fue a ver a Jesús de noche. Los apóstoles probablemente estarían ahí con Jesús. No sabemos exactamente dónde, pero pernoctaban juntos de manera habitual. Se acomodaban los 12 y Jesús donde se pudiera, normalmente juntos en algún lugar. Y seguro que estaban ahí esa noche también. Pero estos no le incomodan a Nicodemo porque, por decirlo de una manera clara, son unos ignorantes. No son doctos, no son rabinos, no son teólogos. Son una panda de pardillos que no saben nada, galileos, rudos, vastos, ignorantes, gente sin instrucción. No le molestan por eso, puede ignorarlos, no estorban. Nicodemo empieza por saludar a Jesús. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Este saludo es muy hermoso, es muy importante, porque Nicodemo le da inmediatamente a Jesús el título de Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Es hermoso ver cómo este hombre, que es reconocido oficialmente como un doctor de la ley, reconoce a su vez a Jesús, mucho más joven que él, la misma dignidad de maestro, y que comprende al mismo tiempo que Jesús tiene una misión. Nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. San Juan señala que estos signos muestran que Jesús está realmente enviado por Dios con una misión, porque no podría realizar ninguno de esos signos si de verdad Dios no estuviera con él. Si en Jesús no hubiera una presencia especial de Dios. Y Jesús le responde, en verdad te digo. El padre María Dominique Philippe utiliza otra traducción distinta que dice, amén, amén te digo. Y dice que nunca tenemos que olvidar estos amén, amén. Esas expresiones que Jesús utiliza y que Juan nos narra. Amén, amén. En verdad te digo. En más de una ocasión encontramos ese en verdad, ese amén, amén. Ningún profeta antes había hablado de esa manera. Los profetas, cuando querían enfatizar lo que decían, sus enseñanzas, sus oráculos, a veces las concluían con la expresión oráculo del Señor o palabra del Señor. Pero Jesús afirma con autoridad, amén, amén. En verdad, en verdad. En este caso es de verdad Jesús
el amén que habla. El Apocalipsis nos dice en efecto que Jesús es el amén del Padre, el que consuma y da cumplimiento a la verdad plena. Amén, amén te digo, que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Al saludo de Nicodemo, Jesús no responde con un saludo. Hasta se podría decir que no es muy cortés, que es un tanto brusco, un tanto maleducado. Porque cuando alguien nos saluda, lo normal es responder amablemente, cortésmente, con un saludo. Y cuando alguien nos saluda con veneración y respeto, pues debemos responder ese saludo de la misma manera, con veneración y con respeto. Y Jesús no hace eso. Va derecho al grano. No es que pretenda romper las reglas de la cortesía. Jesús nunca es descortés, pero parece querer demostrarnos que no tiene tiempo de entretenerse en cosas superfluas o de cumplimiento y va directo a la cuestión, derecho al grano. Así es como Jesús se adapta, se acopla a la situación. Esto es importante porque hoy día muchos hablan de adaptarse, de adaptación, de interpretar, y de interpretar el Evangelio, de interpretar la palabra de Dios. Y a veces se corre el riesgo de que estas adaptaciones y estas interpretaciones nos estorben y acaben convirtiéndose en deformaciones, en mentiras o en medias verdades. Una excesiva preocupación por las interpretaciones y por la adaptación de la palabra de Dios conlleva el riesgo de que se nos olvide la última intención, que es la búsqueda de la verdad y de la voluntad de Dios. Y en este momento, cuando Jesús contesta así a Nicodemo, pues creo que lo que salta a la vista y lo que queda bien remarcado, bien subrayado es que el deseo que consume el corazón de Jesús es conducir a Nicodemo a la verdad. Jesús sabe que Nicodemo es bueno, sabe que Nicodemo tiene buena voluntad, que busca con un corazón sincero y que ha dado el primer paso para venir al encuentro de Jesús. Y por eso Jesús intenta conducirlo inmediatamente a lo que es vital, a lo esencial. Jesús conoce a Nicodemo y sabe que es un hombre muy inteligente y que vive ávido de la verdad. Por eso lo pone inmediatamente frente a frente con lo que se le olvida. Por otro lado, es muy sorprendente que este hombre docto, este doctor de la ley de Israel, se olvide de lo esencial. A veces pasa, a veces sucede esto. Cuando los teólogos y los estudiosos de la ley y de la escritura y de la liturgia empiezan a preocuparse en exceso por las conclusiones,
se olvidan de lo fundamental, de lo esencial, de lo que de verdad es vital, es decir, del misterio de la fe y de la luz de Dios. A los teólogos les sucede muchas veces que están tan acostumbrados a maniobrar con su inteligencia, se apoyan tanto en los métodos, tienen tanta seguridad en su capacidad intelectual y en la teología como ciencia, que se olvidan de la gracia, del Espíritu Santo, y terminan solamente viendo el fruto de sus especulaciones y de sus métodos teológicos. A Nicodemo le ha pasado un poco eso. Por eso Jesús lo resitúa y lo pone de inmediato frente a lo primordial que se le olvida. Nicodemo tiene un problema que de alguna manera a todos nos afecta. Es de la raza de Abraham. Por decirlo de alguna manera, es un judío con solera, con pedigrí. Y está convencido de que es un hombre de ascendencia ilustre. Y Jesús le recuerda, porque se le ha olvidado, que lo esencial no es ser de la raza de Abraham, que lo esencial es la fe. Israel, a los ojos de Dios, son los que guardan la fe de Abraham, no los de su raza. Los que tienen un corazón como el que tuvo Abraham, el amigo de Dios. No es una cuestión de genética, sino de corazón, de conciencia. Ser de la raza de Abraham según la carne y la sangre es, de hecho, muy secundario. Nosotros materializamos siempre y reducimos las cosas a lo temporal, a lo visible, a lo palpable. Aquí lo visible es ser de la raza de Abraham, según la carne y según la sangre. Mientras que lo invisible, pero lo verdaderamente importante, es la fe de Abraham, el corazón de Abraham, el corazón de amigo confiado de Dios que tuvo Abraham. La Escritura no deja de recordárnoslo. Pero Nicodemo, como es de estos que tienen pedigrí, que forman parte del Sanedrín, se considera de buen linaje, tanto según la carne y la sangre como según la inteligencia. Conoce perfectamente la Escritura y seguramente pasó por todas las escuelas rabínicas y los difíciles exámenes que se exigían entonces y que creo que todavía existen hoy en la religión judía. Estos exámenes es importante que entendamos que llegan a una especie de, implican un conocimiento tan profundo de la Escritura, tan meticuloso, tan pormenorizado de cada página de la Escritura, que se llega a una especie de connaturalización con ella. La Escritura es parte de uno mismo en ese caso. Y Nicodemo está justificadamente orgulloso y feliz por ello. Es un hijo de Abraham con todas las de la ley.
según la carne y la sangre, y según también la inteligencia. Digamos que está orgulloso de serlo, y podría serlo, pero se le olvida lo esencial. En verdad te lo digo, el que no nazca de lo alto, incluso los descendientes de Abraham según la carne y la sangre, no pueden ver el reino de Dios. Lo único que cuenta de verdad es nacer de lo alto. Todo lo demás es secundario. Y este nacimiento de lo alto es la justificación por la fe. Abraham fue justificado por la fe. Nadie puede ver el reino de Dios. Nicodemo recibe estas palabras de Jesús como una verdad en la que nunca había pensado antes. No había previsto que las primeras palabras de Jesús estarían dirigidas de una manera tan clara y tan precisa a lo que se le estaba olvidando. Es el momento de que nos pongamos delante de Jesús, frente a Él, y pedirle que nos recuerde lo que se nos olvida, porque todos olvidamos siempre algo importante. El hombre es normalmente un ser que olvida porque se deja arrastrar, se deja llevar por la corriente. Queremos hacer todo como todo el mundo. Queremos hacer lo correcto, lo que nos han dicho que está bien, lo que convencionalmente es aceptado, es correcto. Y se nos olvida muchísimas veces, casi siempre, lo esencial, que es volver a la fuente. Esto a Nicodemo, como intelectual que es, le cuesta. Para un intelectual es muy difícil confesar que ha olvidado algo, que ha tenido un lapsus, que ha bajado la guardia, que algo se le ha escapado. Y ahora mismo le cuesta confesar que Jesús le da lo esencial. Por eso, al verse pillado, al verse acorralado, ironiza un poco. No esperaba que Jesús le dijera esto, y en vez de confesar que está sorprendido y descolocado, ironiza. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Dicho de otra manera, estás diciendo cosas absurdas, imposibles. Vamos a hablar tú y yo como hombres inteligentes y sensatos y no digamos tonterías ni cosas imposibles. Este quomodo, este cómo de Nicodemo no es en ningún caso como el de la Virgen. Es muy diferente. Ella pregunta, ¿cómo puede ser esto, puesto que no conozco un varón? Y él pregunta, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Habría que escuchar el tono con que Nicodemo le dijo esto a Jesús. Esto también lo hacemos muchas veces cuando algo nos descoloca, cuando algo nos desconcierta muchísimo y nos negamos a confesarlo. Entonces contraatacamos, ridiculizamos, protestamos, pataleamos. Todo menos reconocer que no entendemos, reconocer que esto nos supera, reconocer que no podemos
lo que sea menos confesar la verdad. Pero Jesús continúa, insiste, sigue su camino, su planteamiento. En verdad te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu. Jesús retoma otra vez la primera afirmación, cosa que sucede con frecuencia en el Evangelio de Juan cuando Jesús se encuentra ante una oposición. Y como Jesús ve, lleno de compasión y de misericordia, que Nicodemo no entiende nada, hace, por decirlo de alguna manera, una pausa. Marca un silencio. En los diálogos a veces hay silencios muy expresivos que permiten a los dos dialogantes sopesar bien lo que se dice. Jesús le va a demostrar a Nicodemo que su error proviene de una confusión. Lo nacido de la carne es carne y lo nacido del espíritu es espíritu. Nicodemo, con todo lo docto que es, se equivoca en algo muy básico: confundir la carne con el espíritu. Lo que viene de la carne y lo que viene del espíritu. Confunde lo que es ser de ilustre ascendencia, desde el punto de vista humano, y lo que es nacer de nuevo de lo alto. Jesús le dice a Nicodemo: no te asombres porque te haya dicho que hay que volver a nacer de lo alto. Aquí vemos la gran misericordia de Jesús, que se adapta a la angustia de Nicodemo frente a algo que le supera y no comprende. Jesús empieza por hacer una distinción, algo propio del que es teólogo frente a los que se confunden. Confundir es como levantar un muro ante nuestro espíritu y nuestro corazón, de manera que ya no podemos avanzar. Y el demonio es el príncipe de la confusión, es el especialista en ponernos muros de este tipo para no dejarnos seguir adelante, no dejarnos crecer, no dejarnos avanzar, no dejarnos seguir a Jesús. Esto no lo tenemos que olvidar nunca. Y el Espíritu Santo, que es el que habla a través de Jesús, es el que suprime las confusiones, derriba los muros, allana los caminos. Y nos dice: lo nacido de la carne es carne y lo nacido del Espíritu es espíritu. Después de haber mostrado la distinción que hay que hacer, Jesús hace una comparación sorprendente e inesperada. Una analogía mucho más impactante, mucho más impresionante, porque se dirige directamente a Nicodemo. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del Espíritu. No sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Qué revelador es para mí hoy escuchar esto en este día. En este día del aniversario de la entrega de las Constituciones, cuando se inició oficialmente un camino. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del Espíritu. Nicodemo, como buen rabino,
y tantas en la Iglesia como gente sensata y razonable de la Iglesia, acostumbrados a razonamientos, que tienen todo bajo control y saben de dónde vienen las cosas y a dónde van. Jesús viene a darnos un respiro y a confirmarnos el camino a los que no sabemos bien de dónde venimos ni a dónde vamos y solo nos preocupamos por ser conducidos. Nicodemo está seguro de sí mismo y hay tantos Nicodemos hoy día. Dentro de la Madre Iglesia, que saben todo bien, que lo tienen todo comprendido, controlado, pesado, medido, razonado. Tantos que razonan de dónde vienen, que saben bien a dónde van, que están seguros de sí mismos, porque conocen su método y se apoyan en él. Yo veo que Jesús quiere desarmar a muchos de estos, aunque algunos no se dejan. Y en concreto a nosotras nos tiene que desarmar, porque si no es imposible proseguir por este camino. Jesús quiere desarmar a Nicodemo y es difícil, porque este hombre tiene sus certezas teológicas, sus seguridades. Y quiere desarmarlo haciéndole comprender que tiene que ponerse en una nueva situación. Si no lo hace así, nunca podrá progresar, nunca podrá avanzar. Es absolutamente necesario que acepte estar en la situación del que naciendo del Espíritu no sabe de dónde viene la voz del viento, la voz del Espíritu. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Hay que pensar ahora en el desierto, con sus cielos magníficos. Pero también con su inmensidad en la que nos perdemos, en la que no sabemos exactamente hacia dónde ir. Y en esta inmensidad del desierto se oye la voz del viento. Uno oye la voz del viento, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Qué diferente es esto del razonamiento en que uno sabe exactamente lo que se ha planteado, lo que se ha concluido y el recorrido, el itinerario a seguir. Y todo esto para la inteligencia es perfectamente conocido y está controlado. Para poder avanzar por este camino, hay que aceptar nacer de nuevo. Hay que aceptar estar en un estado de pobreza radical, como el que acaba de nacer,
absolutamente desvalido y desnudo. El que nace de lo alto solo tiene esa posibilidad, la de escuchar la voz sin saber de dónde viene ni a dónde va. Únicamente tiene la posibilidad de escuchar la voz del Espíritu, no tiene nada más. Desnudo, pobre, débil, frágil, desvalido, solo tiene capacidad de escuchar la voz del Espíritu. Y volver al seno materno no es fácil para alguien como Nicodemo. ¿Cuántas veces somos Nicodemo? ¿Cuántas veces nos resistimos a entrar en el seno de nuestra madre para volver a nacer? Ese seno materno que no es otro que el corazón de Cristo, donde tenemos que volver a ser gestados, volver a ser creados y desde ahí dados a luz, volver a nacer. Esa obra la hace el Espíritu cuando conforma en nosotros el corazón de Cristo y la identidad misma de Jesús, el ser hijo de Dios. Si nos situamos en las entrañas de Jesús y crecemos y nos formamos y nos desarrollamos en Él. Y de ahí nacemos de nuevo. Entrar en ese seno materno no es fácil para nadie. Para Nicodemo debió de parecerle un despropósito, algo imposible. ¿Por qué? Porque está tan seguro de sí mismo. Conoce tan bien la ley, los profetas, la Escritura. Claro que a su manera, pero él lo conoce. Y esa es su fuerza y ahí se apoya y esa es su seguridad. Que él sabe, que él conoce la Torá, la Escritura, la ley y los profetas. Él es un rabí, un maestro. Y ahí se apoya, esa es su fuerza, esa es su seguridad. Pero no conoce la ley y los profetas como el Espíritu Santo desea. Porque hay muchas maneras de leer la Escritura. Jesús le pide a Nicodemo una conversión total y absoluta. Desarmarse y sobre todo aceptar emprender la marcha sin nada. Avanzar así sin nada, sin apoyos, sin seguridades, sin certezas, solo movido por el Espíritu, en una pobreza absoluta, pero en una libertad radical. Volver a lo esencial, a lo que se le había olvidado, a ser movido solo por el Espíritu.